Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá tengo un auricular que no sé de quién es. Ahí está. Uno ya puesto. Espera, que está acá el cable. Ahí está, estamos. Bueno, ahora sí. Esto lo tendríamos que haber hecho antes de pedirle a Flor, que nos está operando el aire, pero es así una intro somos. rara la que estás haciendo. Sí. Empezaste raro. Linda remera tenés, Gracias. Me van a decir que soy de Boca y todas esas boludeces, pero Sos un poco de Boca. Sí. no, más o menos. Paula vino de Ferro hoy. ¿Cómo anda? Sí, me vine con... De hecho, vine caminando... De Santicán. Vine caminando por Corrientes y veía mucha gente con la camiseta de Atlanta. Ahora, y dije, no sé si fue la mejor decisión ponerme esta remera, pero creo que me ve en la cara y dice, esta piba le importa un huevo el fútbol. Sí. Entonces... Ignoraron. Sí. Sí, hay que ver cómo sale Atlanta. Si después pierde, capaz que no lo hubieran tomado de la misma forma tu atuendo. Está entrando Agustina Rancini, pero la voy a dejar acomodarse tranquila, como corresponde, porque encima hace calor. Del otro lado del vidrio de la pecera está Rosaura Barleta, allí coordinando aire. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito. Vamos a estar charlando dentro de unos instantes con la directora de un corto muy lindo que hemos visto, que se llama Lona, a propósito de los pies y las piedras de Cromañón. Sí, un corto hecho con la técnica stop motion. Y que se presentó en el festival Beat Bang, que entrevistamos la semana pasada también. Exactamente. Después, más adelante, si todo sale bien, vamos a estar charlando con Joao Canijo, director portugués, que está pasando películas en la Sala Lugones, 2 películas de su autoría que están muy vinculadas entre sí. Visita internacional. Exactamente. Me voy a pensar, ¿tuvimos otra visita internacional? Tuvimos a Antoine Sevig, pronunciado, el agregado cultural de la Embajada Francesa en ocasión del Festival de Cine Francés. Y gente de Latinoamérica, compañeras del Paraguay, por ejemplo. Sí, claro, está al compañero de Paraguay, director de Bajo las Banderas también, Juanjo Pereira, no vino, pero lo entrevistamos, y es verdad, a las compañías de Guapou. Tuvimos, así que bueno, bastante internacional el programa. No es tan fácil, eso, no es tan fácil traer personas internacionales a un programa tan humilde como este. No es soplar y hacer botellas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está Agus Rancini. Buenas, ¿cómo están? Bien, usted hoy va a tener una columna que estamos esperando con ansias. Ay, espero que les guste. Miré muchas películas para armarla. Todas tus columnas sí. Nos gustan. ¿Cuántas películas miraste más o menos para armarla? No sé, 6 por lo menos. Mirá vos. Encima es una columna que viene preparando hace tiempo, varias semanas, así que viene recargada. Ah, bien. Eso, cuando vos preparás una columna, porque no es la primera columna que preparás. Para aquellas que nos están escuchando y capaz que quieren hacer una columna en algún momento de su vida sobre cine, sobre algún tema, ¿cuántas películas promedio tenés que mirar para esa columna específicamente? Quizás no hablo de todas las películas que miro para la columna, pero me sirven de referencia como para ir armándola o por qué lo nombro, porque a veces la miro porque la nombro y no la detallo. Es que tiene un nivel de... es muy aplicada, Gus. Entonces ella no va a hablar de ninguna película, ni siquiera nombrarla si no la vio. Fuiste muy buena y no dijiste obsesiva. No, es que es verdad. O sea, para mí ese nivel de ser aplicado en algo es lo que hace que algo sea bueno. Si no, hablamos sin saber.
Sí, además hay una cuestión ética también. De, si vas a hablar sobre una película, criticarla bien o mal, mínimamente la tenés que haber visto. O aunque sea por Reels de TikTok, como hace nuestro... Pueden seguir consejos de Pirobano y, claro, verla por partes en TikTok. Claro, sí, por lo menos por partecitas y bueno, y haces una reseña o tomás una decisión que tiene que ver con el cine nacional. Bien, nos escucha por... Estoy acá complicado ahora sí. Nos escucha por FM La Tribu, nos manda mensaje al 11 31 26 0887. Y tenemos nuestras propias redes, ahí está entrando triunfal como Jagger en el año 98, esta vez no en el 94. Juaneco, nos mandan mensajes si quieren a nuestras propias redes, Nunca Fuiste Cine, en Instagram, en YouTube más que mensajes podrían dejar comentarios. Suscríbanse, pongan like también. Eso. Bien, ¿y qué me faltó alguna red social? No, tenemos también Twitter, Instagram, Facebook, estamos en todas, pero en YouTube nos vendría muy bien que se suscriban y que pongan like, porque aparte Blas le está poniendo mucho amor a los videitos. Y esto se termina, no sé si 2026, 2026, no sé si... Ya estamos gaga. Si dan los números, sí, es muy fin de año esto. Claro. Che, se murió Peter Watkins. No sé si lo tienen. Último momento. Último momento. Esto pasó ayer, creo. Un director de cine muy afamado que va a tener un foco, por ejemplo, en el Basofi de este año, en el festival que organiza Peña año a año en Fílmico, ahí en este caso en el Malva. Se van a poder ver algunas de sus películas. Vieron que... Sí, Punishment Park es de él. Ajá. Increíble, sí. Bueno, lo conozco. Así que es una necrológica que nos toca dar aquí en Nunca Fuiste al Cine. La Comuna en París, estoy mirando que también... Claro, hizo La Comuna, claro. Es exactamente. Una extensa película. Sí. Bueno, el ciclo de Peña se va a estar dando en paralelo con Mar del Plata, ¿no? Es todo el mes. Empieza, si no me equivoco, ahí lo busco. Si empieza este fin de semana o el fin de semana que viene. El Basofi está bien detallado en el newsletter de Nunca Fuiste al Cine que salió el jueves, con el repaso de los mejores momentos de octubre. Tiene hacia el final algunas recomendaciones más vinculadas a la agenda, y ahí están las fechas del Basofi. No están las fechas, pero está linkeada la programación, y ahí están las fechas en la publicación de Peña en alguna de sus redes sociales. Ahí estoy mirando. Sí, va a estar durante todo el mes. Empieza este viernes. Hoy, no me quiero olvidar, y lo voy a mencionar ahora porque sé que me voy a olvidar. Hoy en Nocturna hay una función muy especial, porque si bien no es 31 de octubre, es Halloween. Y si es Halloween, ¿qué tiene que pasar? Halloween. Exactamente, de John Carpenter, que ya lo ha pasado Nocturna, pero que lo va a volver a pasar. Tuvo un mes Nocturna maravilloso, ¿sí? Con las películas, así que recuerdo de memoria que han pasado. Fue Príncipe de las Tinieblas, que no pude ir, pero que es un peliculón de Carpenter. Poltergeist pasaron el sábado pasado, de Tom Hooper. Y ahora, hoy a la noche pasan Halloween de Carpenter. Veremos. ¿Quedan entradas todavía? Pues viste que... Quedan algunas. Mándenle mensaje al Instagram de Nocturna y de ese modo van a cerciorarse si quedan o no quedan entradas. Porque a veces además no hay entradas por internet, pero cuando vas allá al Malva todavía hay en tiquetera. Y también mañana, 2 de noviembre a las 19:30, van a pasar Todos Quieren Venir a Bron, en Casa Deriva, ahí en Castillo 834. Las entradas las compran en Pass Line. Si sale muy bien esta función, probablemente sigan proyectándola en este espacio, así que estaría bueno que quienes no la hayan visto o quienes quieren volver a verla se acerquen a Pass Line y compren la entrada para ir mañana a ver Todos Quieren Venir a Bron. Bien, habíamos anticipado hace unos minutos que vamos a estar charlando con Malena Martínez. Ella es directora del corto Lona, que se estrenó la semana pasada en el festival Beat Bang. Ahí va, que charlamos la semana pasada con su directora. Así que la tenemos, a Male, del otro lado de nuestro éter. ¿Cómo andás, Male? Bienvenida a Nunca Fuiste al Cine. Buenas, ¿qué tal? Saludos a ustedes y a toda la... Bueno, Male, charlamos
unos segundos y también fuera del aire de tu corto, el corto Lona, que además tiene la maravillosa técnica stop motion. Es un corto muy particular sobre una temática que todavía nos duele, que es la masacre de Cromañón. Contanos un poco cómo fue este laburo, qué vinculación tuviste con las familias y los sobrevivientes de Cromañón, cómo fue tomado por ellos. Bueno, o sea, Lona fue hecho, en realidad no se estrenó ahora en el Nissan, sino que se estrenó la actividad que se hizo el año pasado por los 20 años de la masacre de Cromañón. Y esa fue su primer proyección y un poco fue creado en función a esa jornada, ¿no? Como con dos amigas, una de ellas es sobreviviente, otra es familiar, que participaron de la creación del corto. Veníamos pensando en hacer algo en relación a esto audiovisual para esa fecha. No teníamos nada concreto, sí sabíamos que lo que queríamos era un poco reivindicar, más allá de lo que había pasado, reivindicar a los pibes y las pibas, y a su cultura, y al hecho de que ellos habían ido ahí a divertirse y a pasarla bien, y que eso es derecho de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea, justo había salido en otro festival que se llama SMOG, Festival de Stop Motion de acá de Buenos Aires. Había salido una convocatoria para hacer microcortos en Stop, que bueno, yo me dedico a hacer eso, así que bueno, ahí empezaron a cerrar las fichas y dijimos, es por acá, y salió la ideita un poco esta, de poner dos zapatillas de lona a bailar. Y bueno, fue un proceso bastante rápido todo, porque eso no era algo que veníamos cocinando, sino que surgió bastante de repente. Yo creo que eso fue posible también porque alrededor de Cromañón hay un montón de simbología armada, hay mucha imagen, se pinta, se dibuja, se escribe, se canta mucho sobre Cromañón, y eso ayuda a que haya como ideas dando vuelta, que son de todos, y que bueno, se condensaron un poquito en este corto. Y bueno, ahí nos pusimos a crearlo, con ahí de la mano ayuda de Kansas Club, que nos dio la llave de casa, digamos, del estudio, y ahí lo filmamos. Y bueno, y en este diálogo, que una de las chicas fue parte de la coreografía y la otra parte del arte, diseño de arte de todo el corto. Entonces, bueno, ahí ya había un diálogo, ¿no? con la experiencia directa y qué era lo que queríamos decir. Y después también mucho diálogo con la gente del movimiento Cromañón, que fue súper interesante, porque si bien el corto es muy chiquito, es muy simbólico, una dice, bueno, no hay tanto margen para darle, pero dice que las cosas sensibles pasan por muchos lados, y una vorágine por ahí de crearse, poder perder de cosas, y no sé, cositas que me han planteado es como, hay un momento en que las zapas respiran, cuento para quien no haya visto, y bueno, uno de los planteos era, bueno, pensemos cómo es esa respiración, si es una respiración que se están asociando o no, no queremos que se estén asociando, queremos que solamente están agitadas porque bailaron. Bueno, esa cosita así de chiquitita, de repente era una cuestión a pensar, porque lean 20 años de algo muy terrible y de familias que terminaron destrozadas y que siguen igual ahí en pie de guerra. Entonces la idea era aportar un mimo y un homenaje, y para eso era importante estar ahí al tanto de su sensibilidad. Me interesa, estamos hablando con Malena Martínez, directora del corto Lona, que se estrenó el año pasado, cuando se cumplió el aniversario por la masacre de Cromañón, allí en la estación, cerca de donde estaba Cromañón, en 11. Malena, escuchándote, me resulta interesante, porque acá tuvimos hace unos meses, y la tuvimos varias veces, a Tati Mazú, que hizo un documental sobre Luciana Arruga, a los directores del documental sobre Jorge Julio López. Son producciones audiovisuales en donde se trata un material sensible. ¿Cómo laburaron ustedes
con las familias el tema del visionado, o sea, se lo mostraron, ellos les hicieron sugerencias, ¿cómo fue ese laburo? Sí, o sea, primero que fue en cada paso, ¿no? Al principio escribimos la ideita, la dibujamos, ahí surgieron estas cosas que voy diciendo. Hubo una cuestión, en un momento el corto terminaba distinto de cómo termina ahora, y eso generaba un poco de ruido y había quedado dando vueltas. Mucho el diálogo esto con las familias que son parte de la construcción del corto y que son parte del movimiento Cromañón también. Y ellas iban llevando y trayendo ese diálogo con el resto de familiares también. Y bueno, una vez que sí lo tuvimos todo montado más o menos, se lo mostramos, y también hubo bastante ida y vuelta. Hay una placa final que un poco repone información, también muchas ideas y vueltas ahí, pero en ese sentido también hubo mucha confianza de parte del movimiento Cromañón, o sea, que después de haber tenido todos esos días de vuelta, me acuerdo que con lo de la placa yo estaba muy dudosa, como ponemos esto, se escribe así, o no sé qué, porque bueno, es una disputa también todo lo que se dice alrededor de eso, ¿no? Si decir tragedia no es lo mismo que decir masacre, y bueno, toda esa discusión para ellos es muy presente y muy importante. Y hubo un momento en el cual me dijeron, tranqui, que está todo bien. Fue como, y también hubo un momento en el cual una de las chicas nos dijo, como, va a haber alguien a quien no le va a gustar, o que se va a sentir, le va a incomodar o lo que sea, y eso va a pasar, digamos. También hay algo cierto que en estas cosas tan sensibles y que mueven un dolor concretamente, es imposible cubrir todas las emociones, bueno, mucha gente aparte, pero estaba bueno eso, ir construyéndolo juntos para intentar hacer algo también más parecido. Uh-huh. Male Blasti, hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar, hola, ¿qué tal? Mencionamos recién que el corto se va a poder ver en el Beat Bang, en el festival de animación, pero acá generalmente solemos entrevistar a realizadoras de largometrajes de ficción o documentales, vamos a decir live action, o bueno, ya el hecho de que ser largometraje habilita otra circulación. Aún con esos problemas de circulación, esas películas mal que mal van llegando a su público, existen dificultades y siempre le están encontrando la vuelta ahí en el campo del cine. Se me hace que la realidad para quienes hacen cortometrajes, en tu caso de animación, es todavía más compleja esta situación, y la pregunta es cómo sigue la vida de un corto después de esta pantalla que le da el Beat Bang. ¿Se va a poder ver? ¿Cómo lo van a mover? Sí, o sea, bueno, eso, nuestra primera pantalla fue el espacio de Cromañón, y desde ahí venimos difundiéndolo, entró en bastantes festivales. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí. Perdón, entró en bastante festis. De hecho, la semana del 10, si no me equivoco, está el Festival Cartón, que se organiza ahí en la tribu, también uno de los festivales de animación y además trayectoria, va a cumplir 15 años, y va a estar ahí proyectándose también. Y bueno, y con el corto igual estuvimos como abriendo también esa estrategia de difusión. O sea, lo estamos pidiendo en festivales, pero también armamos un pequeño proyecto pedagógico, digamos, para que sea laburado en escuelas, que es algo, o sea, acá en Buenos Aires en particular, y la masacre de Cromañón entró como dentro de las fechas nombrables en la currícula escolar. Entonces, bueno, un poco agarrándonos de eso, también armamos eso para que la docencia pueda agarrarlo y tener un material desde el cual charlar, desde un lugar más sensible y tal. Y bueno, el mismo movimiento Cromañón, que hace mucho esto de ir a las escuelas, también se lo dimos como una herramienta de úsenlo, aprovechenlo. Ayer, por ejemplo, se proyectó, estuvo en el CONE, se proyectó
un documental que se llama El extraordinario viaje de Patricia Rey, Superamitos de Ricota, de Comando Luisa, y bueno, con ellos nos conocimos en otro festival en el cual ellos estaban con otro trabajo, yo había ido a presentar el cortito y bueno, ahí hicimos match de rock y hicimos que se proyecte juntos, así que lo proyectaron antes de proyectar la peli, se hicieron el corto, entonces es como ir haciendo muchas relaciones también, me parece, saber que es una herramienta para la idea principal es que sea una herramienta para seguir hablando de Cromañón, para seguir trayendo a los pibes de las ciudades y también para seguir hablando de lo importante que es que la juventud pueda tener su espacio de baile, de juego y de libertad y bueno, en ese sentido tomarlo como esa herramienta y usarlo y llevarlo a todos lados y cuando ver la oportunidad de decir como, bueno, puede ir ahí en esa protección, no sé qué, y después, bueno, también en internet repartirlo. Es tan cortito que también es algo fácil de ver. Eso es lo bueno de los cortos hoy en internet, me parece que hay un consumo ahí de cosas pequeñas en general en las redes y tal, que me parece que es una puerta abierta también para este tipo de producciones, que no es lo mismo que sostenerte una hora mirando en el celular, pero una persona con esta chiquita la ves. Gracias, Male, te mandamos un abrazo grande, nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias por difundir, y eso, nos vemos en el cartón. Nos vemos en el cartón, claro, exactamente, nos vemos en el cartón. Bien, era Malena Martínez, directora del corto Lona, sobre los pibes y las pibas de Cromañón. Bueno, lo recomendamos el corto, vengan, acérquense al Festival Cartón, que se va a estar dando en estos días, de los cuales fuimos en una categoría, 3 personas que están acá, fuimos jurados de videoclip, así que acérquense, porque los cortos, como dijo Blas, no son tan fáciles de conseguir como una película en largometraje, y a veces están en muy pocas ocasiones. Ya volvemos. Sutter Kane is missing. Huh? Sutter Kane. Do you read Sutter Kane? Nunca fuiste al cine. Bueno, y seguimos en esta primera hora de Nunca fuiste al cine y se viene la tan esperada columna de Agus, que cuando recién empezamos Ro te preguntaba cómo es que preparás estas columnas y vos dijiste que ves varias películas. Sí. Que te viste como 6 para esta columna. Sí, y quizás más porque también miré series, pero no las miré todas ahora, ya las había visto algunas. Perfecto. ¿Y de qué nos venís a hablar? Voy a hablar de qué pasó con Baby Jane, pero todo se expandió, porque la idea al principio era hablar de esa película, que se me ocurrió porque con Santi siempre hablamos de los estudios de cine, y una de las protagonistas fue una de las que intentó imponer, o sea, cortar el tema de los contratos de los actores y los estudios de cine. Claro, porque en esa época es como que vos trabajabas por un estudio de cine y eras como una persona que iba todos los días a su trabajo, como alguien que va a una oficina. Claro, estabas contratado y te daban las películas que querían, claro, no las que querías hacer vos. Bueno, esta actriz de la que quería hablar era Betty Davis, y se me ocurrió porque le pasó eso, tuvo problemas con Warner, porque ella ya no quería hacer las películas que para Warner debería hacer ella. Claro, porque en esa época el que vos, o sea, esa forma de contratación lo que muchas veces generaba es que queden encasilladas en un personaje, los actores y las actrices. Claro, que queden encasilladas o que hagan algo que realmente no les gustaba, quizás un papel más sencillo. Y esta en particular es una actriz de carácter, solía hacer papeles muy fuertes y a veces no le gustaban los que les daban. No le fue tan bien al principio en esa lucha, pero a mí es una actriz que me marcó. Porque una vez cuando era chica, mi tía Belén vino y me dijo, tenés que mirar esta película, la vi ayer y te va a encantar. Y bueno, esa película era ¿Qué pasó con Baby Jane?, que es una adaptación de una novela con el mismo nombre. Esta película
salió en 1962 y está dirigida por Robert Aldrich y está protagonizada, como decía, por Bette Davis y la gran Joan Crawford. Pero antes de que nos adentremos en la trama de la película y todo, hay algo que es muy importante, que esta película se dice que de alguna forma funcionó más allá de las actuaciones, más allá de la trama, más allá de todo, por la rivalidad de las actrices. Eran dos actrices muy importantes en Hollywood que se decía que se llevaban muy mal, y eso es un poco el gancho para ver la película también, claro. O lo fue en su momento. Hay teorías que dicen que era porque Joan Crawford le sacó un novio a Bette Davis. Después también de que, bueno, en el rodaje hubo varias situaciones, pero se decía que actuó en varias películas que quería actuar Bette Davis. Pero bueno, en el rodaje fue lo más fuerte de todo, porque ahí es como que, yo no sé si lo contaban tipo chusmerío, tipo Lam, o realmente pasaban estas cosas. Pero por ejemplo, Joan Crawford, su marido era el presidente de Pepsi. Entonces llevó para todo el estudio, todo, Pepsi. Claro, era re macanuda. Claro, ella era muy compradora, muy divina. ¿Qué hizo Bette Davis? Llevó uno de coca. Bueno. O, por ejemplo, dentro de esta rivalidad, se dice que en una de las escenas, que era bastante fuerte, como que a Betty se le fue el pie para patearla más fuerte, le pegó más fuerte de lo que debería. Pero, ¿cómo le respondió Joan? Agarró y sabiendo que tenía problemas de la espalda, se puso pesas para que cuando tenía que arrastrarla le duela. No, pero era terrible. Sí. Todas estas son cosas que se cuentan. Pero la más fuerte de todas es que por esta película a Bette Davis se la nominó al Oscar. Y hubiese sido su tercer Oscar, que en ese momento nadie había ganado 3. Y cuentan las malas lenguas que Joan agarró e intentó convencer a todos los de la academia para que no se lo den a ella. Lo logró, y no solo eso, sino que cuando iba a ir a retirar el premio, la actriz que ganó, que no pudo ir a la ceremonia, agarró y ella le pidió si podía ir. Entonces, ella recibió en la cara de Bette Davis el Oscar a Mejor Actriz, aunque no lo ganó. Acá estoy leyendo algo, perdón que te interrumpa, pero desde el año... O sea, ella lo gana 2 veces, en el 36 y en el 39. Ahora, desde el 39 hasta el 51, que es cuando lo pierde, que estabas contando vos, estuvo nominada a Mejor Actriz 11 veces. Sí, es increíble. Es increíble. Bueno, eso lo logró después Meryl Streep. Claro. Y aparte ganó en Venecia a Mejor Actriz, ganó también en el Festival de Cannes, ganó en San Sebastián, en todos lados ganó. Ganó en todos lados, era una muy buena actriz, obviamente. ¿Qué les pasó? Dejaron de ser reconocidas en un momento de la historia y esta película las trajo de nuevo al ruedo. Volvió a hacer que tengan una importancia, que le vuelvan a confiar papeles, porque como siempre es todo injusto, a medida que uno va creciendo, los papeles escaseaban. Y esta película también generó que salgan películas de este estilo, como que tengan protagonistas mayores. El tema es que, bueno, también siempre las ponían en un lugar más violento, pero bueno, tenían trabajo. Pero bueno, arrancamos hablando de qué pasó con Baby Jane. Voy a contar un poquito de qué pasa en la película. Y acá vamos a conocer al inicio de la película a Baby Jane Houston, que es una nena que está en un espectáculo con su papá, que ella canta una canción que se llama I Written a Letter to Daddy, que si la escuchan en la película es muy tierna la canción cantada por la pequeña Baby Jane, pero va a ser muy importante después para la Jane grande. La vemos en ese show, hasta muñecas vendían de eso, era muy popular, hasta que sus admiradores se dan cuenta que era una nena caprichosa, que no hacía caso ni nada. Entonces empieza a pasar al olvido, también empieza a crecer, como los niños actores, como les pasa mucho. Claro, sí. Y bueno, es olvidada. El tema es que también conocemos en ese momento a su hermana, a Blanche, que está interpretada por Joan Crawford, que ella cuando era chica no tuvo la misma fama, pero de grande se convirtió en una actriz muy respetada. A medida que van pasando los años, empieza a crecer su popularidad y la de, Jane empieza a caer. Entonces ella hasta la ponía en los contratos de que le den una película a su hermana para que ella actúe. Ay, me hace acordar medio a Mirta Legrand y a Goldie. Y a Goldie, un poco. No sé, como una historia medio similar.
Podría ser. ¿Se estaban dando al mismo tiempo esa historia o una se puede haber copiado a la otra? Sí, ¿no? Medio. En realidad ya Goldie no actuaba para esta época, pero no sé si cuando se hizo la novela, la historia. Claro, hay que ver. Capaz que Mirta no fue tan buena y no tenía esa cláusula en sus contratos para Goldie. Pero bueno, sigamos con Baby Jane. Le otorgamos el beneficio de la duda. Le otorgamos el beneficio de la duda. Bueno, pero ¿qué pasó? Empezaron a tener esa rivalidad de hermanas y actrices, y una noche Blanche tiene un accidente en un auto. Entonces pierde la movilidad de las piernas. Ella queda en una silla de ruedas y ¿quién la cuida? Su hermana, Jane. Entonces viven en una mansión gigante de Hollywood, las dos solas. El tema es que a medida que va pasando el tiempo, esa relación entre esas hermanas cada vez se va poniendo peor. Y bueno, vamos a llegar a ver situaciones muy, muy complicadas. No quiero contarles porque está en la magia de ver la película, ir encontrándoselo. Pero esta película tiene terror psicológico, tiene suspenso, tiene escenas que ahora les voy a comentar un poco, pero inspiraron o se parodiaron en otros lugares. Por ejemplo, quizás recuerden en Los Simpson, en el episodio 13 de la temporada 15, hay un capítulo que se llama, ahora lo busco, pero creo que se llama Más Lista o algo así, que eso es Lisa y Maggie, que Maggie es supuestamente más inteligente que Lisa. Sí. Bueno, en un momento Lisa tiene un sueño en blanco y negro en el que se despierta y sería Baby Jane y la hermana. Después también se hizo una remake de esta película que fue para televisión, que está protagonizada por las hermanas Redgrave, Vanessa y Lynn Redgrave. Sí. El tema es que la película, primero es más contemporánea, no la adaptan a esa época, después es a color y cambia muchísimo el hecho de que sea color, no es lo mismo y bueno, las actuaciones tampoco tienen la complejidad que le dieron las actrices originales. O sea, es una de las películas que vi ahora y me decepcionó bastante, pero bueno, igual para mí hay que verla para compararlas. Después también Ryan Murphy en el 2017 creó una serie que se llama Feud, que nos muestra a las dos protagonistas en la filmación de la película. Ah, sí, la tengo esa serie. De hecho, estuve a punto de verla muchas veces y nunca la empecé. Bueno, Susan Sarandon hace de Betty Davis y Jessica Lange hace de Joan Crawford. Uh-huh. Sí. Entonces, esto impactó en la cultura popular. Es una película muy importante. También, después del éxito de ¿Qué pasó con Baby Jane?, si bien ellas se llevaban muy mal, el estudio dijo, che, bueno, les fue bien, ¿y si hacemos otra película juntos? Claro. Acá se empezaron a poner, como vieron que funcionaban estas películas, empezaron ellas a poner también sus condiciones y todo para volver a filmar. Esto era en el 64, la película fue en el 62, ahora en el 64. Robert Aldrich las iba a dirigir de nuevo, la iban a protagonizar las dos. Supuestamente, Joan Crawford ya no quería ser más nacida para segundear, en este caso, quería ella tener como más importancia en el papel y puso sus cláusulas para estar, pero habían acordado todo, iban a estar. Pero cuando empezaron la filmación, ella terminó renunciando, filmaron un poco, terminó renunciando y la suplantó Olivia de Havilland, que es muy loco porque ella también tenía una archirrival. Pero él, Joan Fontaine, que es mucho más irónico porque es la hermana. En la vida real, era la hermana. Bueno, era la representación de Baby Jane. Sí, es que sí, la verdad que sí. Así que bueno, esas son las películas que de alguna forma se derivaron de qué pasó con Baby Jane. Y dije, pero también hay películas que están relacionadas a las actrices, o que ellas protagonizaron y que fueron muy importantes en la historia. Que protagonizaron las actrices, elegí varias para recomendar, pero me voy a detallar una de cada una. Y de Joan Crawford quería detallar Mildred Pierce, que es de 1945, que tiene una serie que se hizo hace un par de años protagonizada por Kate Winslet, y esa es la película que ella ganó el Oscar y supuestamente hizo el papel que quería Betty Davis. Ahí vamos a conocer al inicio de la película el asesinato de su segundo marido y la vamos a ver a ella en forma de flashback contando todo lo que fue pasando o lo que ella sabía y además de todas las cosas que vivió, porque era una madre que lo dio todo por sus hijas,
pero bueno, las hijas eran medio malcriadas y eran complicadas, pero es una muy buena película. Aparte, Mildred Pierce, antes fuera del aire, cuando empezamos esta columna, yo dije que creía que no había visto ninguna película de Bette Davis. Mentí. Ese es Joan Crawford. De Joan Crawford. Bueno. La verdad que Mildred Pierce es una obra maestra. Sí. O sea, a nivel formal también es bellísima en sus planos, en todo, las actuaciones, es una película maravillosa. Cuentan, no sé, vos sos la experta, pero me llegó esto. No es que me llegó recién por WhatsApp, lo leí en algún momento, que cuando gana el Oscar Crawford por Mildred Pierce, la candidata que todos pensaban que iba a ganar era Ingrid Bergman. Y ella llega como sobre el pucho a la ceremonia porque pensó que no quería ir. Como que se cambió rápido cuando medio que se enteró que era ella y llegó a la ceremonia. Porque pensaba que no iba a ganar. Qué loco, ¿eh? Sí, y lo terminó ganando. Es que realmente es una película... Antes de ayer la volví a ver como para tenerla fresca y de verdad me gustó mucho más. Es como que la vi después de la serie. La serie la vi el año pasado, creo. Y se aprecia mucho más la película. La serie es buena, tiene a Kate Winslet y Evan Rachel Wood hace de la hija, de una hija muy odiosa, pero la verdad que la película es insuperable. Sí. Bueno, después las hijas de ambas actrices escribieron libros sobre sus madres, en los cuales les pegaban a las dos terriblemente. Pero facturaron. Sí, facturaron con las madres, o sea, le pegaban, pero sacaban los libros y facturaron con eso. Sí, bueno, la hija de Betty Davis escribió La guardiana de mi madre y la de Joan Crawford, Mamita querida. Y de esa se hizo una película que está protagonizada por Faye Dunaway, que es una ganadora de Oscar también por Chinatown. Pero esta película también la vi y es rara, ¿no? A mí no me gustó mucho, pero bueno, sí, es real lo que retrata de Joan Crawford. Era bastante complicada como madre. ¿Las hijas tenían relación entre sí o nada? No vi no leí nada que hayan tenido relación entre sí. Lo que leí es que Bette Davis casi que crió a sus hijos sola. Sí. Se divorció 4 veces y medio que estaba ahí sola criando a los pibes en una época que tampoco divorciarse era algo muy común. Eso tal vez no haya ayudado a la pobre Bette Davis a... No, aparte forjando una carrera como la que forjó, criar a los pibes sola tampoco, sea, balancear. ¿Cómo era? ¿Guardiana? Le puso... La guardiana de mi madre. Bueno, una de las hijas estuvo en la película que pasó con Baby Jane, tiene un pequeño papel, una de las hijas de Betty Davis. Y bueno, para cerrar quería hablar de alguna película de ella que me haya gustado mucho. Como vos comentaste, ella ganó 2 Oscars, pero no lo ganó por esta película. Y quería hablar tiene varias traducciones, pero la película es All About Eve, acá se conoció como La Malvada, que es una película que tiene algo muy particular, que tanto las 2 protagonistas como las 2 actrices secundarias fueron nominadas al Oscar. Tuvo muchísimas nominaciones la película, ganó 6, y acá vamos a ver a Bette Davis interpretando una actriz de Broadway ya de mucha trayectoria, que contrata a una admiradora como su secretaria, y a medida que va pasando el tiempo se va dando cuenta de lo excelente que es como secretaria, pero empieza a notar que de a poco empieza a tomar partes de su vida, como que empieza a suplantarla en cosas de su vida. Entonces es muy interesante ir viendo cómo la traición, cómo la ambición va llevando toda esta relación. Así que esa película la súper recomiendo. Y recomiendo de alguna forma todo lo que fui hablando, que construyeron estas 2 actrices. Arranqué diciendo que mi tía me había recomendado una película, y les sugiero que la vean y que se las recomienden a otras personas, porque realmente es muy buena. Qué bien la tía Belén, porque la has nombrado varias veces. Es una de las culpables de que yo sea tan cinéfila. Bueno, le agradecemos siempre a la tía Belén. Che, Agus, no quiero tirarte un ladrillo, pero ¿nos recordás las 2 películas que recomendaste de una y otra actriz? Sí, Mildred Pierce, de 1945, y All About Eve. Buenísimo. La columna de Agus Rancini sobre Bette Davis. Hablamos también de Baby Jane.
menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Mira, no son las 3 de la tarde y ya estamos empezando la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine, así, sin solución de continuidad. Estás escuchando este programa, este ciclo radial en el que paramos el sábado y hablamos de cine en FM La Tribu hace ya 3 años casi. Vamos a decir que estamos hace 3 años. 11 31 260 887 el WhatsApp de FM La Tribu. 11 31 260 887, así dije, nos pueden mandar mensajes por ahí o en nuestras redes sociales @Nunca Fuiste Cine en prácticamente todas ellas. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar en algunos días nomás esta entrevista que vamos a empezar ahora, porque ya está aquí dentro del estudio de FM La Tribu Joao Canijo. ¿Podemos pronunciarlo? ¿Cómo lo podríamos pronunciar bien? Como lo quieras. Perfecto. Joao Canijo. Es gallego. Entonces... Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine. Voy a decir bienvenido a Argentina también, aunque ya está hace un par de días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata la ciudad? De estar acá. ¿Cómo te trata la ciudad? La ciudad creo que me trata bien. Bien, Joao Canijo está aquí porque está presentando no una sino 2 películas. Es más bien un díptico, así está pensada. Ahora vamos a conversar con él sobre esto. Estamos hablando de Mal Vivir y Vivir Mal. Son películas que tuvieron un primer paso por festivales en 2023 y llegan ahora aquí a Buenos Aires a estrenarse en la Sala Lugones, con funciones que ya comenzaron el jueves y van a extenderse una semana más hasta el viernes 7 de noviembre. Son, como dije bien, un díptico, entonces estamos hablando de una suerte de doble función. Son 2 películas, Vivir Mal, Mal Vivir. Ahora vamos a conversar con Joao sobre esto. Es una película, son 2 películas. ¿Las pensaste como una misma película en 2 partes? ¿Cómo fue el proceso de nacimiento de estas 2 películas? Las pensé como 2 películas distintas. Ajá. Pero que son la misma cosa. Uh-huh. No son la misma cosa. La acción de las 2 películas se pasa en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pero los personajes son distintos. Los personajes que no comprendes muy bien que son en una de las películas serán los protagonistas de la otra. Un poco como un espejo. Ajá. Y cada película no solo cambia el punto de vista, cambia un poco el tono o la narración de la película. En una de ellas vemos a el lado, el tras bambalinas de la administración de un hotel que, bueno, está atravesando un momento de crisis, parece. Es como un hotel administrado por una familia, y vemos la relación entre estas distintas una actrices. Familia de mujeres solamente. De mujeres, exactamente. Hay algo ahí que está en las 2 películas. Si bien hay un par de personajes de varones, en general la mayoría son mujeres, y hay un eje ahí. Y en la otra película, en Vivir Mal, lo que vemos son a distintos huéspedes, ¿no? Distintas personas que se alojan en esas habitaciones. ¿Qué quisiste poner en primer plano en estas películas al mostrar estas relaciones que a primera vista lo que se ve es personas que tienen vínculos muy complicados, muy complejos, o de pareja o de madres e hijas? ¿Qué quisiste investigar? ¿Qué quisiste buscar ahí? Son cosas distintas entre una y otra. La primera quería buscar la ansiedad de ser madre, y como esa ansiedad, mismo que seas perfecta como madre, te imposibilita de ser verdaderamente madre. Está bien, no. Nosotros hacemos señas acá en Radio en Vivo de comunicación con la operación. Sí. Enigmático. Es un lenguaje aparte. Esa del hotel, lo que quería
pesquisar era exactamente la ansiedad. La ansiedad entre madres y hijas, que viene de la abuela a la hija, de la hija a la nieta. Una desgracia total. Y había pensado que un lugar a donde estuvieran prisioneras podría ser un hotel, porque era al mismo tiempo su modo de vida, entonces no se podían escapar. Y en ese momento pensé, bueno, puede ser un hotel vacío, como Shining. Claro, el Resplandor. Podría ser. Pero yo no tenía la componente terror. Claro. Y hay algo medio terrorífico en algunos vínculos también ahí. Sí, pero eso es la vida natural. Y entonces pensé que si el hotel no estuviera vacío, sería más interesante. Sería más, añadiría una carga dramática a las relaciones entre los personajes principales. De ahí a como un punto de partida de Malvivir ha sido muy inspirado en Strindberg. Nada más natural que los clientes del hotel tuvieron historias adaptadas de obras de Strindberg. Y es lo que pasa. Claro. Y entonces, en la segunda, yo no soy tan responsable, porque es más responsable del señor August Strindberg. Una colaboración, casi. Una colaboración. Y hay también vos trabajás, además de los personajes y de la historia que se cuenta, trabajás la imagen y en ese sentido el hotel mismo tiene una presencia muy fuerte. Sí. Y de alguna manera esos vínculos familiares y de pareja que están un poco viniéndose abajo o viviendo en una intensidad tóxica, se le dice ahora, también es una realidad que vive el hotel, que está en un momento muy complicado, ¿no? La familia es tóxica. Creo yo que yo creo que no hay familias funcionales. Todas son disfuncionales y un poco tóxicas. Es lo caso. El hotel está decadente porque ellas no son muy competentes a gestionar el hotel. Y el hotel se ha transformado en un personaje también. Claro. Sí, yo también vi las pelis, me gustaron mucho. Justamente cuando las veía, pensaba mucho también sobre todo, me anoté cuál es cuál, que Malvivir es la que está centrada en las que regentan el hotel, en este grupo de mujeres. Se me vino mucho a la cabeza un montón de películas en relación a los melodramas. O sea, es una película que me remitió mucho también a Douglas Sirk, por ejemplo, en muchas cosas de cómo está trabajado el espacio. Y también siento que es una peli que profundiza muchísimo en esta cuestión del ser y del deber ser, ¿no? Con esta madre, que su propia madre le exige, como vos tenés que querer a tu hija, porque es tu hija, y porque la maternidad es eso. Y me pareció muy interesante el dar este lugar a representar mujeres que no quieren ser madres o que realmente están cursando por una depresión y está esta exigencia, ¿no? ¿Cómo fue trabajar eso? ¿Y cómo Creo fue también? que la depresión empieza en el momento del nacimiento de la hija. Claro, eso lo... Porque es una enorme responsabilidad, te crea una ansiedad fenomenal. ¿Quieres cumplir? Y cumples tanto que acabas por no cumplir. ¿Cómo fue? Sí. Sabes que suele que vamos a vivir en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, con la ayuda de Strindberg es lo que ha hecho. Pero la escrita del guión ha sido un proceso muy largo, en colaboración con las actrices, en ensayos que eran grabados, filmados, y que después las partes que me interesaban eran transcritas. Y así fue naciendo el guión al longo de
casi 2 años. Salió primero este guión. Yo y manipulaba, claro, para las llevar a donde quería. Claro, y a partir de ese guión, de esta primera película, después se construyó como la contraparte de Los Huéspedes. No, la contraparte de Los Huéspedes fue al mismo tiempo. Quiere decir, yo sabía o quería que en ciertas escenas, para no decir todas, hubiera la presencia de los dos huéspedes. Y entonces ha sido mucho trabajo, pero no tan complicado. Se trataba de elegir para cada escena de Malvivir lo que pasaba con los huéspedes y elegir lo que pasaba con los huéspedes. Eso no ha sido muy complicado, pero ha sido así desde el inicio. Sí, a mí me resultó muy interesante como ver que lo que sucede en la otra película es realmente el fuera de campo de la otra. Esa es la idea. Ese espejo me voló la cabeza. Está buenísimo. Sí. Yo prefiero lo que has dicho, lo fuera de campo, que el espejo. Y la idea es que suscitar la imaginación del espectador diciendo que pasa con esos tíos tan raros que se escuchan. Es que justamente... al mismo tiempo que tiene una otra parte muy, muy importante, que es perturbar lo que pasa dentro de campo. Claro. Y también siento que juega con algo muy natural en el humano, que es querer escuchar esa conversación. Claro. Y como desentrañar, y estas dos personas están al lado mío en la mesa, ¿qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Claro, la imagen que yo siempre digo es un café. Estás en una mesa de café. Puede ser mismo con tu novia, estás hablando una conversa muy intensa, pero eso no te impide de escuchar la conversación de la mesa al lado, y tal vez la otra detrás, y después vas a elegir la cual te interesa más. Es una de las cosas más interesantes de ir a cafés, es escuchar las conversaciones, ¿no? Claro. Por eso uno, si va a un café y que no hay gente, dicen, no es por el café, es por la conversación que uno se está perdiendo. Estamos hablando con Joao Canijo, director de cine portugués, que está presentando acá en Buenos Aires Malvivir y Vivir Mal, este díptico del que estamos conversando. Pensaba en esto que hablábamos del fuera de campo y del espejo, si bien prefiere Joao el fuera de campo, que hay también un juego ahí en los planos que construís, en los reflejos de las ventanas, en los espejos, incluso en los diferentes niveles, en esas vistas que permite el hotel desde afuera. Y cómo a veces te cuesta seguir la conversación que técnicamente está en primer plano porque hay otra conversación ocurriendo detrás, y que uno, si aún sabiendo que son dos películas y más o menos llega a las películas sabiendo la propuesta, uno dice, bueno, en la siguiente escena me van a llevar a la cocina a ver qué está pasando, y no, queda en suspenso, y además después seguís la otra historia y no te quedas pensando tanto en nosotros, que después lo recuperás en la segunda película. ¿Pensás que estas películas pueden tener autonomía una de la otra? Sí, pueden. Creo que sí. Creo que sí. Pero sobre todo Vivir Mal gana una dimensión distinta si vista con Malvivir. Malvivir creo que es autónoma. Me interesa esto que... Hay una cosa que no dijiste. A ver. Que es... Todo eso funciona muy, muy bien, pero funciona mucho mejor para quien habla portugués. Porque vas a entender todo lo que dicen, sobre todo en sala. Claro. Puedes elegir solamente escuchar la conversa de los clientes, por ejemplo. Claro. Y la comprendes. Pero, como es lógico, no puedo subtitular todo. Claro. Si no serían subtítulos, una confusión total. Sí, es cierto. Nosotros nos aferramos al subtítulo y dentro de todo, además esa conversación de fondo, bueno, eso uno no lo puede leer. Me interesa esto que contaste y que, bueno, en los créditos finales lo vimos también, el trabajo de creación en conjunto con las actrices. Vos tenías una relación previa con ellas y fue una propuesta anterior, en el sentido de un vínculo de que si habías trabajado con ellas antes. La
tiene 62 años y trabajo con ella desde que ella tenía 18. Mira. La madre hace 25 años. La hija no. La hija es la adquisición de esta película. ¿Y habías tenido esta metodología antes? Sí. Bien. Desde una película que pasó acá en Lobaficia en 2011 que se llamaba Sangre de mi sangre. Pau, estamos hablando con Joao Canijo, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Estamos hablando de este díptico. Vayan, como siempre decimos, con las funciones extensas. Son 4 horas, hemos hablado de películas de muchas más horas, no se vengan a quejar de la duración. Tienen un ratito en el medio entre una función y otra, pueden ir un día a una, un día a la otra. Claro. Hay muchas no opciones. es tan largo. No es tan largo. Y es curioso porque es una película que, sobre todo Malvivir, que como que se toma un poco más de tiempo en unos mismos personajes. En Vivir Mal ya hay una estructura más capitulada. Ha sido una elección. Intenté mezclar las 3 historias de Vivir Mal, pero no funcionaba. No funcionaba. Creo que incluso es lo que hace más interesante todavía la propuesta de ver del visionado de ambas películas, es que una se toma más tiempo en que este cosmos de mujeres se profundice en él y dé lugar a lo más humano, ¿no? Que es, bueno, ninguna persona es totalmente buena o totalmente mala, ¿no? O sea, y creo que da la posibilidad de que todo el metraje se dedique a este cosmos de mujeres, de profundizar en eso y en el ver los diferentes matices de esta madre, por ejemplo, que le cuesta querer a su hija. Siendo una madre perfecta. Sí. Claro, y también hay algo Yo conozco madres así. Bueno, hay algo que me llamó la atención de ambas películas, que me hice esta pregunta, de que siento que, bueno, el amor aparece en la película, pero siento que aparece trastornado, ¿no? Por la ansiedad. Por la ansiedad. Eso te quería preguntar, ¿cómo es ese vínculo entre el amor y la ansiedad? La ansiedad es tan opresiva que te impide no solamente de vivir la vida normalmente. Para vivir tienes que tener rutinas muy, muy rígidas, como ir a la piscina a las 7 de la mañana, por ejemplo, pero también te impide, no de amar, pero de enseñar, de mostrar ese amor, de demostrar ese amor, de una forma natural. Sí, también incluso en la peli, que justamente son las historias, hay como una cuestión que logras introducir de, por ejemplo, las redes sociales, este influencer que constantemente demuestra que la está pasando re bien, cuando la está pasando espantoso con su pareja. Y también hay algo que dije, qué loco esto, que bueno, justamente está situada en un hotel, donde los hoteles son espacios en los que uno la mayoría de las veces dice, bueno, la voy a pasar bien, porque estoy de vacaciones, o estoy relajándome, o es un momento de ocio. Y por un segundo se me pasó por la cabeza, no hay nadie ahí que la esté pasando bien, todos la pasan muy mal en ese lugar. Y mucha opresión. Y bueno, justamente mucha ansiedad. Lo tema de la segunda, de Vivir Mal, no era propiamente la ansiedad. Estaba más centrado entre la opresión de las madres. Porque mismo en la historia de la influencer, existe la madre del tío. Sí. Sí, que de hecho, bueno, es la que planta y la semillita, ¿no? Sí. Pero, ¿qué iba a decir yo? Olvidé. Estábamos hablando sobre que en la segunda parte profundizás más en lo que tiene que ver con la opresión de estas madres, ¿no? Que todas las están pasando mal en el hotel. También, ¿no? pero no, la madre de la historia del medio no pasa mal. Hasta el final sí. Pasa muy bien. Sí. Esa es una obra bastante conocida de Strindberg. Ajá. Y El Pelícano. Es las conocidas, las otras no. Pelícano, cierto. Las otras la última se llama mismo Amor de Madre. Y la primera se llama Jugando con el Fuego.
esas son menos conocidas. Pero ya sé lo que te quería decir. Que mismo así, en Vivir Mal, siendo la adaptación de obras de Strindberg, lo trabajo con los actores ha sido casi lo mismo. Y cuando hablas de la influencer, ha sido la chica que ha elegido ser influencer. Claro. Sí, bueno, hay una cuestión eso de justamente me llama la atención la manera de filmar, porque siento que enriquece mucho un guión cuando uno trabaja con el actor y no es que simplemente le da una directiva, le da un guión para leer y... No, para nada, simplemente no doy directivas. Claro, sí, me parece... Pero lo que hago es que los planos están todos muy pensados antes, están escritos. Yo no sé dibujar, pero los hago en plano. ¿Cómo se dice planta? Una planta de arquitectura, ¿cómo se dice eso? Plano. Sí, un plano. Un plano de arquitectura. Normalmente consigo los planos de arquitectura de los lugares e implanto los planos, las tomas en esos planos. Excelente. Con muñequitos, setitas, las camarasitas. Bien. Yo por mí estoy satisfecho con lo que nos ha contado de sus películas. ¿Te quedó algo en el tintero, Pau? No, yo me había notado una pregunta que tenía, pues nosotros siempre entrevistamos muchos directores argentinos y directoras argentinas y sabemos un poco cómo es hacer cine en la Argentina, que cada vez cuesta más. Y la pregunta iba por el lado de cómo es hacer cine en Portugal. Hasta ahora no tan difícil, pero la extrema derecha está subiendo en Portugal. Y creo que en 4 o 5 años va a estar en el gobierno. Y ahí se acaba todo. Claro. Porque lo que pasa es que en Portugal el dinero para la producción de cinema no viene del presupuesto del gobierno. Son fondos autónomos, con un sistema muy parecido con el francés. Y entonces no es afectado por el presupuesto. Claro. Ha sido afectado solamente durante la pandemia porque han retirado los fondos por la pandemia. A partir de eso es siempre autónomo y no cambia mucho. En este momento te digo, por ejemplo, que la mayor parte del dinero viene de una taxación sobre YouTube. Mira, acá también el sistema es similar. Es a partir de las entradas que se me venden. Han dicho pero lo retienen también. Sí, ahora lo están reteniendo y lo están timbeando, como le decimos acá, que es invertirlo en órganos de especulación financiera, ¿no? En mecanismos de especulación financiera. Y así, quizás acá tenés la foto de dentro de 4 o 5 años de Portugal. Yo calculo que con sus diferencias, pero bueno, es el plan de la extrema derecha es similar en todo el mundo. Malvivir y Vivir Mal se está pudiendo ver en la Sala Lugones. Comenzaron las funciones el jueves y van a seguir hasta el viernes 7 de noviembre. Entren a la página lo vamos a linkear también en redes sociales, de la Sala Lugones, porque hay distintos horarios para verlo. Para quien tiene alguna limitación horaria puede elegir ir un día, ir otro, meter la doble función. Yo recomiendo la doble función. Son muy lindas películas para ver en cine nuevamente. Aprovechen que llegan estas películas que luego son muy difíciles de ver. Si no, miren que pasaron 2 años desde... ¿Estás trabajando en otro proyecto? Acabé el rodaje. Bien. Hace 2 semanas. Bien. ¿Y para cuándo? No digo cuándo Argentina, es pero... una pregunta sacramental que no te puedo contestar. La película va a estar lista, creo que en mayo, pero la salida depende de lo festival importante a que vaya. Y eso no lo podemos decidir porque no sé a cuál irá, ni si irá alguno.
¿Tiene alguna continuidad con estas películas o fuiste por otro lado? Nada. Tal vez que las chicas son las mismas, siempre las mismas. Son los ensayos de una obra de teatro. Ajá. Y ellas se representan a sí mismas. Mismo que algunas digan que no tiene nada que ver con este personaje, tiene todo que ver. Joao Canijo estuvo aquí en Nunca Fuiste al Cine. Muchas gracias, Joao. Gracias, yo. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, tercera temporada. ...31 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Estamos jugando al juego de la silla acá en FM La Tribu. Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde, como cada sábado hace ya casi 3 años. Estamos cerrando el tercer año de este ciclo. Este es el programa número 132. @ Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales. Recién se fue de los estudios de FM La Tribu Joao Canijo, director portugués. Una visita internacional, una nueva visita internacional, muy agradable entrevista que van a poder recuperar pronto en plataformas en audio y video. Y es el momento en el que vamos a hablar de películas que hemos visto, de estrenos. ¿Quién de los hermanos Ferreiro va a tomar la palabra? Pau, Rodri, ¿querés arrancar vos? Dale, yo arranco. Espera que me pongo los auriculares. Bien, ahora fuiste sí. A ver, es como, vos fuiste a ver Después de un buen día, pero no viste un buen día, sería como una cosa así. Exactamente, es una muy buena analogía. Lo vi en mi casa, voy a ser honesto, porque es una peli que aún no se estrenó, ¿sí? Se estrenó en Bafisi, es cierto. ¿De qué película estás hablando? De la película que se llama 768923. No hay que confundir con 768903, que es la película sobre la cual habla este documental. Bien. Yo 768903 no la vi, ¿sí? Está en YouTube, como me dijo Blas hoy cuando entré. Es una película del año 2000 que fue muy paradigmática. Se estrenó el mismo día que Plata Quemada. De hecho, Marcelo Piñeiro es un director que aparece recurrentemente en el documental 768923. Que se va a estrenar la semana que viene. A ver, es un documental que lo muy bueno que tiene es que tiene una multiplicidad de voces zarpada. O sea, hay muchísimos testimonios, tanto de los dos directores de 768903, muchos de sus protagonistas, sus 3 actores, aparecen 2, uno murió, pero aparecen director de fotografía, aparecen los productores, los actores no tan principales, no Claudio Risi, que también murió, pero que tiene un papel bastante importante, y además tiene un apartado en el documental muy interesante también, donde cuentan cómo fue trabajar con él, lo muestran a Claudio en el año 2000 en los premios Cóndor, criticando la política económica y planteando que hay que despertar. Tiene un apartado muy lindo de Risi en ese momento. A ver, ¿qué plantea sobre la película original? ¿O qué es la película original a partir de lo que uno se queda con el documental? Que yo no la vi, entonces tengo que quedarme con eso. Es la película dirigida por Flavio Nardini y Cristian Bernard. Exactamente. 768903. Exactamente. Bien. Aparecen los directores charlando. Es una idea que ellos tienen en Villa Gesell, ¿sí? Se van allá en un invierno, que no hay mucho que hacer en Villa Gesell en el invierno, y se van con el objetivo de pensar el guión para una película. Y se vienen de Gesell con ese guión. En un principio piensan hacerlo con amigos, pero
cuando le hacen el casting a los amigos, ninguno funciona. Entonces terminan decidiendo que para ellos es un muy buen guión, entonces necesitan actores y actrices profesionales. Es una película sumamente disruptiva. Los tres protagonistas son extremadamente machistas. Es una noche donde ellos tienen un dinero y lo quieren gastar en una mujer que es la mujer de sus sueños, ¿sí? Que es una trabajadora sexual, y son las peripecias de ellos tres durante toda esa noche en la ciudad de Buenos Aires. Lo que plantean los directores es: nosotros tratamos de reflejar la porteñidad de esa época. Uh-huh. Ahora, es una película que viaja en el tiempo. Juega con el año 76, cuando estos tres personajes eran niños. Está ambientada a finales de los 90, o en realidad a principios de los 90, perdón, en el año 89. Y además hacia el final muestra una versión futura del año 2003. Una especie de epílogo. Exactamente, en el epílogo, que es muy revelador, un epílogo que dicen algunas cositas con respecto a la inflación, ¿no? Que hay 200% de inflación. Sí, aparece algo en la televisión, ¿no? Exactamente. En el medio pasan un montón de cosas muy políticamente incorrectas para la época, y también lo interesante que plantea la peli y mucho más para la actualidad. Sí, bueno, sí, a la actualidad. De hecho, en un momento un par de entrevistados dicen: yo creo que esa película hoy no se podría hacer por varios motivos, y yo creo que tienen razón. Uno de los entrevistados es Fernando Peña, que hace intervenciones muy interesantes. Miriam Pelazas está, profesora de la facultad, sí, profesora de historia. Entre otras, tiene además de diferentes personas vinculadas a diferentes ámbitos también. O sea, que fueron a buscar a cualquier persona que tuviera algo para decir de la película, y está ahí. Eso está bueno en el sentido de esto: hay una profesora de historia, y tenés realizadores, y tenés a Peña, y tenés a actores. También se te arma una multiplicidad de voces, que lo que hace la película es medio desligarse del decir algo y poner a todos a decir todos al mismo tiempo. Exactamente, es una estrategia, claramente, es una estrategia porque aparece de todo. Hay dos apartados que me gustaron mucho sobre otros, porque la película se va dividiendo en suerte de capítulos. El que habla sobre la crítica me pareció muy interesante, porque allí aparecen ex periodistas actuales, pero que trabajaban en El Amante. El Amante a la película la hizo pelota, o sea, la destrozó, porque hizo un análisis que incluso algunos periodistas del Amante, que en esa época era una revista muy importante sobre cine, algunos periodistas que no le habían gustado la película no estaban de acuerdo con la crítica, que planteaban que en realidad, como los protagonistas eran misóginos, eran xenófobos, eran racistas, entonces los directores eran así también. Como que hacían una asociación, y los directores decían: no, mirá, nosotros lo que quisimos hacer es mostrar lo que para nosotros era el machismo de la época, entre otras cosas el machismo. De hecho, hay un insulto muy fuerte en un momento de la película que tiene todo. O sea, tiene misoginia, xenofobia. Después creo que es Peña el que dice en un momento algo interesante, que dice: bueno, va a haber gente que se identifica con la película sabiendo que es irónica, y después va a haber gente, por supuesto, que piense que eso los representa, y feliciten a los directores porque qué bueno lo que hiciste, mirá qué bueno, qué piolas esos tres chabones. Pero bueno, eso también tiene que ver con cómo circulan los discursos. Sí, también con un problema de lectura de lo que estás viendo, ¿no? Porque digo, es una revista como El Amante, que era una de las revistas como más prestigiosas en el momento, hace una lectura tan errada, o sea, perdón, me sorprendió. Sí, bueno. Y en el documental, cuando los entrevistan, tienen como un espacio, justamente un lugar como para resarcirse y decir: no, la verdad que en esa época lo que pasa es que a los que hacen las críticas más agudas no aparecen en el documental. Okay. Aparecen aquellos que hicieron críticas o que acordaban con la crítica parcialmente. Porque decían que la película era mucha bacana. Por otro lado, otros aparecen diciendo: bueno, era una crítica muy moralista, o sea que en realidad no se salía de eso. Y una persona dice: bueno, los principales periodistas que estaban en El Amante, ¿dónde están ahora? Están en la derecha. Eso es lo que dice una de las chicas entrevistadas. Y después hay otra cuestión interesante también, que es una película incómoda, más que incómoda, difícil de acomodar a la época, ¿sí? Porque los diferentes entrevistados van diciendo: bueno, es una peli que
ellos establecen un decálogo, los directores, de cosas que no tenía que tener la película. Por ejemplo, decían, no quiero que tenga mate, no quiero que tenga una pava, que ahora lo ven y decían, muy soberbio, un decálogo totalmente soberbio, éramos dos pendejos que además pensábamos que estábamos descubriendo la pólvora y después descubrimos que había un montón de películas anteriores a lo que nosotros hicimos que reflejaban lo mismo y eran de otras épocas. Sí, no me acuerdo cuál de los dos porque me los confundo, a Nardini y a Bernard, perdón, son muy distintos. Creo que es Bernard el que decía. Bernard es el que dice. No, Nardini dice, bueno, el cine argentino era una poronga. Sí, Bernard es así, el más verborrágico es. Una poronga, entonces yo no quería ver tomando mate en mi película, no sé qué. El otro es la más. La verdad que ahí hay algo, y lo que me lleva a pensar es lo que suele pasar con 76-8903 es una película de culto, ¿no? Como varias otras de la historia del cine argentino, y lo que suele pasar con las películas de culto es que se deja de ver como una película y se la deja de pensar como cine, se la empieza a pensar como un fenómeno de comunidad y de celebración. No digo que pase eso con todas, pero en este caso pasa eso. Y entonces lo que termina haciendo es bandos, ¿no? Como, esta película está buenísima y si no, sos careta, ¿no? Como, claro. Y me parece que lo que se ve, lo que se deja ver en Nardini más que en Bernard es como una situación de que eso, nosotros la tenemos clarísima, la película estuvo buena, y el problema de la película es la recepción y no la película, ¿no? Sí, como, sí, exacto. Y creo que lo que no sé si se llega a ver bien en el documental es que la pregunta es por qué en todo caso se volvió una película de culto. Digo, no creo que sea una mala película, siento que es una película de la que podría haber, de las que hay 20, 25 en esos años el cine argentino, como no sé, pienso que Felicidades es una película que me gusta un poco más. Y tuvo otro tipo de problemas porque no la conoce nadie probablemente. A Agus le encanta, dice. Hay otras películas y siento que con esta pasó otra cosa en un punto por todas esas cosas que se condenan o se celebran, ¿no? Porque son 3 tipos cancheros de la porteñidad, son 3 machirulos, y está la puteada, y está el racismo, y está hay un momento de que el personaje de está la pedofilia también. Sí, tiene una pibita de 15 años y te dice, no sabe cómo te chupa la pija, como cosas así, que digo, no para juzgar la película desde ese lugar, sino para pensar por qué esa película es tan celebrada. No estoy pensando que el que la celebra piensa eso, estoy totalmente de acuerdo con separar la moral de una película y la moral de unos personajes, o mejor dicho, la moral de los personajes con la moral de la película, son dos cosas distintas, aunque a veces vayan de la mano, y mucho menos con la moral de sus los que les gusta la película. Pero me parece que hay algo que le falta al documental, que es tratar de entrar a eso. Se hace muchas preguntas sobre el documental, pero siento que está parado en un lugar. Sí, está claramente parado en un lugar. Hay algo además que a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, me parece una mirada un poco sesgada de uno de los directores con respecto al cine argentino, cuando él dice que, porque es cierto que la película es difícil de encasillar en algunas cuestiones, pero tampoco, digo, yo veo mucha vinculación con Pisa Birra Faso, por ejemplo. Digo, si bien Pisa Birra Faso me gusta, yo no vi esta, pero digo, es una película que me gusta mucho, pero digo, cuando ellos en un momento en el decálogo dicen, bueno, en el decálogo no, en un momento de la entrevista uno de los dos dice, yo estaba cansado que en el cine argentino todo el mundo hiciera personajes que son buenos, bueno, en Pisa Birra Faso hay un personaje que le chorea a un tipo que no tiene piernas, o sea, claro, eso te está desafiando todo el tiempo ese tipo de película. Digo, no era solamente películas contemplativas como dicen ellos, no todo el nuevo cine argentino era así. Es que justamente eso te iba a preguntar, porque al principio cuando empezaste a hablar de la peli, comentabas que bueno, es la película sobre la que está hecha el documental, se imprime dentro del universo del ser porteño, ¿no? Y de mostrar la ciudad. Y justamente es una época muy similar que sale cuando sale Pisa Birra Faso, o sea, son películas bastante contemporáneas. Entonces quería saber si en algún punto dialogaban entre ellas. Para ellos, no. Ok. Para ellos no. En alguna parte del documental sí aparece un intento de diálogo, de decir, bueno, a ver, ellos querían hacer algo muy distinto al cine que había en esa época,
y en realidad toman cosas de otro cine, toman cosas del cine de los 80, toman cosas de Olmedo y Porcel, dice Peña en un momento, y tiene razón, dice con otro sentido, pero es verdad que eso aparecía, con un sentido muy distinto, pero eran dos pibes jóvenes que tenían una pretensión de primera película como que venía a arrasar con todo lo anterior, y uno de los dos directores, no el que comentó Blas, sino el otro, ahora con más madurez dice, nosotros hicimos esta película pensando que no había nada igual antes, y hay una tradición, claro. Y nombra 3 o 4 películas de distintas épocas que dice, estaba todo ahí. Claro. O sea, no inventamos nada, le dimos otra mirada, otro lenguaje, pero estaba ahí, está todo ahí, y está bueno que lo reconozca, porque forma parte de una tradición de cine argentino, que vos podés hacer alguna crítica a una película del nuevo cine porque no, te parece demasiado contemplativa, pero no era un todo que era todo lo mismo. Había diferentes películas en el nuevo cine argentino que ellos criticaban. Entonces me parece que en ese sentido es cierto, al documental tal vez lo que le falta tal vez es una voz más crítica y diga, bueno, a ver, a mí me parece o sea, por ejemplo, eso es del amante que la criticaban, no aparecen, o los pocos que aparecen dicen, bueno, sí, yo estaba de acuerdo, pero yo no hice ninguna nota. O sea, estaba de acuerdo con... Claro, siento que, y en un punto, que este documental es parte de ese culto a la película, ¿no? 20 años después, vamos a hablar de la película que nos gusta, vamos a convocar a todos los que están vivos y participaron o tienen algo para decir de la película, y vamos a volver a encontrarnos en el cine a ver qué dicen y a hablar de esta película que tanto nos gusta. Sí, en algún momento, tal vez no ahora porque nos queda poco tiempo, pero y además yo tendría que procesarlo un poco mejor porque la vi hoy a la mañana. Me gustaría que hagamos una comparación entre este tipo de documental y, por ejemplo, Después de un buen día, que está hecho desde otra lógica. Sí, es que yo lo pensaba en ese sentido. Después de un buen día tiene dos cosas. Es una celebración de una comunidad, es una celebración de una película rarísima de nuestro cine, pero a la vez es una muy buena película. Es un muy buen documental. Sí, ¿sabes por qué me parece también? De hecho, acá aparecen, sí, yo la vi 4 veces y la vería 10 más. Acá aparecen fans, pero aparecen 2 fans de la película, ¿no? De la original, y 10 minutos como mucho. Claro. Ahí, y aparecen especialistas, ¿no? En cambio, Después de un buen día es otra, o sea, él va por otro lado. De hecho, Después de un buen día le da un gran espacio a la comunidad fanática de Después de un buen día, entrevista a cada uno, el encuentro con el director también. Aparte te conmueve. Después de un buen día te conmueve. Después de un buen día es una película que llorás de risa y llorás de emoción. O sea, la verdad que banco ir 4 veces a verla al cine. Y tal vez es la diferencia entre que el documental sobre la película se haga con un interés cinematográfico y que el interés del documental se haga por la celebración solamente de una película que a uno le gusta, ¿no? Como exacto. Insisto que para mí los directores, ¿quiénes son los directores de esta película? Que no sé si lo tenés, Rodri. No lo tengo porque se me tildó la compu, pero ya te lo voy a averiguar y te lo digo antes del cierre. De Federico Benoit o Benoit. Hemos hablado de Federico Benoit, me parece, en otras oportunidades. Ahora lo voy a chequear. A ver, una última cosita que quería decir con respecto a esta peli, ya la dejo. Esta película ganó el Work in Progress de Mar del Plata del año pasado. Del primer festival de Mar del Plata de esta nueva gestión del Inca. Ganaron ahí el competencia en tránsito, creo que se llama. Bueno, los Work in Progress, que vos presentás tu película empezada y te dan plata para terminarla. Ahí le ganaron. Lo último que quería decir, me parece que sin verla, y esto está mal que estoy haciendo, pero a partir del documental, me parece que 768903, no 23, que es el documental, se inscribe dentro de la tradición del nuevo cine argentino, por más que sus realizadores no lo quisieron ver así o hacer así. Y que tal vez uno puede, siendo joven, tener cierta soberbia cuando hace su película y decir, bueno, no, yo quiero que sea disruptiva. Pero al final, supongo que uno crece y dice, bueno, mejor que se haya sido parte de un movimiento, ¿no? Y que esté acompañando otras películas. No sé, o sea, me da a pensar eso. Bueno, la carrera de los directores después fue, entiendo, por otro lado. Ellos eran publicistas. Claro, bueno.
Recibieron críticas por eso también. ¿Qué son esas caras, Bla? Creo que el amante dijo, bueno, que vuelvan a hacer el trabajo de Agula, era los publicistas que, bueno, Agula lo guardaban por ese lado también. Un poco. Bien, le hemos dedicado mucho tiempo a 76, 89, 23, este documental de Benoit, que van a poder ver en salas a partir de la semana que viene, si no me equivoco. Sí, la semana que viene. Bien, la semana que viene. Vayan a verlo, a ver si acuerdan o no con nosotros. Y vamos a cerrar el programa con el comentario de Pau para The Ugly Stepsister, que en español... Vamos a hablar en español. Dale. La hermanastra fea, ¿pueden tomar esto? Es muy esto? feo el nombre, perdón. Es pero muy es muy feo el nombre, es la traducción tal cual del inglés o del noruego, pues es una película noruega, que es la ganadora de Mejor Película en Sitges 2025 de este año. Es una ópera prima de Emil Blichfeld. Y pueden tomar este comentario como un pequeño adelanto de lo que va a ser una mesa que tenemos planeada con Pau Sosa Holt sobre las pelis de Sitges 2025. Ella, si la siguen en sus redes sociales, estuvo mirando una barbaridad de películas que se presentaron en este festival y que muchas de ellas se van a presentar en el Buenos Aires Rojo Sangre. Entonces, esténse atentos este noviembre porque vamos a hacer esa mesa en la que va a venir Poli. Bueno, ya adentrándonos en la película, en la hermanastra fea, a pesar de Blas, ese es el nombre, voy a hacer una advertencia antes. A ver, disclaimer. Fanáticos de Disney y de pelis de princesas, abstenerse. Apa. No, excepto Agus, porque Agus yo sé que esta película le va a gustar porque también es fanática del body horror y del terror. Bueno, la película es la versión retorcida del famoso cuento de La Cenicienta. La Cenicienta tenía dos hermanastras, una de ellas Elvira y la otra Alma. Esta película va a seguir a Elvira en su lucha por competir con la Cenicienta, con Agnes o Agnès, que es su bella hermanastra, en un reino donde la belleza es un negocio. ¿Les suena? Quizás les suena. Y Elvira va a hacer lo que haga falta para captar la atención del príncipe y esposarlo. A mí en lo particular siempre me resultan interesantes las versiones de cuentos, de historias que son súper conocidas, muy famosas, muy instaladas en el inconsciente colectivo, y que haya una relectura, ¿sí? Como es la película de Blichfeld, que realmente se basa en los cuentos de los hermanos Grimm, que son cuentos mucho más terroríficos y mucho más sangrientos que los que toma Disney, ¿no? Y también siento que son cada vez más las películas que proponen como conflicto en sí la presión de los tratamientos estéticos sobre el cuerpo de las mujeres, sometidos a cumplir con inalcanzables, ahí está, estándares de belleza. Me suena a... ¿Te suena algo? A La Sustancia, me suena. Y sí, porque cada vez son más las películas que también conectan y ven ahí una gran posibilidad en el body horror de abarcar estas temáticas. Crítica social feminista o de género, podríamos decir. Exactamente. Y si uno se lo pone a pensar, los tratamientos estéticos a los que se somete mucha gente, en su mayoría mujeres, rozan bastante el body horror. Lo que pasa es que obviamente están hechos en el año 2025, donde hay un quirófano, donde hay anestesia y donde uno se recupera como puede, obviamente, con dolor. ¿Te acordás en la escena de Brasil de Terry Gilliam que le están haciendo un lifting con las manos a la vieja? Claro. Es un poco eso, y se lo atan atrás con un broche. Bueno, un poco más sofisticado, pero estamos ahí. Claro, lo que pasa es que esta película lo que hace es llevar estas sesiones de operaciones estéticas al siglo, o sea, a principios del siglo XX, incluso detrás. Entonces, la película está ambientada en la época que sucede La Cenicienta, que no sé bien cuál es, pero es otra época, donde no existía la anestesia en sí, la anestesia total. Entonces vemos cirugías de nariz sumamente tremendas, porque una cirugía de nariz efectivamente te rompen el tabique y te lo liman, pero bueno, esta pobre muchacha se somete a eso sin anestesia, a ponerse pestañas postizas, a, como termina el cuento de los hermanos Grimm, a cortarse sus propios dedos para que ese zapato le entre, y la directora... eso no lo cuenta Disney. No lo cuenta Disney. Y hay otra cosa también. Lo que Disney no quiere que sepas.
Sí, porque dejando de lado también el terror que sucede en esta película, está muy bellamente filmado. O sea, realmente los planos tienen como esa cosa tan atractiva de que te querés tapar los ojos, pero a la vez querés ver. O sea, a mí la verdad que me gusta mucho el body horror, pero a la vez me da mucha impresión. Entonces juego mucho entre esa tensión que sucede. Pero dejando de lado el terror, también la historia es tremendamente desgarradora. En el sentido de que vemos a una joven muchacha, a Elvira, que siempre en el popular fue vista como la hermanastra mala, la que Cenicienta, siempre Cenicienta es muy bondadosa y muy buena y no tiene nada malo. En su etapa más vulnerable vemos a esta hermanastra ser violentada una y otra vez. Primero por su madre, que constantemente le dice que es fea y que nunca va a poder lograr conquistar al príncipe. Después por sus profesoras en la escuela de señoritas, cuando es obligada a competir con sus pares. Después por doctores y estilistas, entre comillas, y después por el propio hombre de sus sueños, que es este príncipe que se aparece, que ella constantemente lee sus poemas y está muy enamorada de ese ideal de hombre. Porque además es una película que nos muestra a una muchacha enfrentándose a lo que el mundo real es. O sea, ella comienza con una Elvira inocente, leyendo poemas de su amado príncipe, de cómo... en los que habla de cómo él esposará a una joven virgen, bella, inteligente, digna de él. Luego la realidad le da una cachetada, primeramente porque hay una cuestión muy ambiciosa de cumplir con estos estándares de belleza, pero también cuando se da cuenta de que vive en un reino de las apariencias, de estas apariencias obviamente que hay que aspirar y este cuerpo ideal al cual hay que llegar, pero también de que su esfuerzo fue un poco en vano, porque el príncipe no es tan caballeroso como parecía ser. Y la mujer que finalmente lo desposa tampoco necesitaba tanta virginidad al final, ¿no? Entonces, también acá es cuando la directora se plantea deconstruir la imagen también de Cenicienta, ¿sí? De este cuento popular de que Cenicienta en esta versión adaptada de Disney es buena y nunca peca, algunas veces hasta prácticamente medio boluda Cenicienta de tan buena que es. En cambio en esta versión, si bien es una buena mina, también se la ve como es la única, por ejemplo, de las jóvenes que tiene deseo sexual y lo lleva a cabo, ¿no? Entonces también una deconstrucción de la imagen de Cenicienta que me parece muy interesante. Y para cerrar, otra cosa que me parece destacable, que lo hablábamos antes de comenzar el programa, es que el año pasado en Sitges ganó una película totalmente diferente, que hablaba sobre la maternidad, también ambientada en una época muy antigua, y hoy la gana una película body horror con varias cosas de estilo medio camp, que me parece que habla muy bien del festival de premiar múltiples películas que trabajan de múltiples cosas desde el terror, ¿no? Bien, le mandamos un saludo a Sitges, que nos mande las acreditaciones para la próxima. Por favor, y unos pasajes, porque si no nos metemos en... Pau te contó de la hermanastra fea que está en el Cacodelfia. ¿Está en otros cines también? Veo que en el Cacodelfia está hoy 9-10 y también el miércoles. Creo que no. Estuvo en cines, pues se estrenó el 17 de octubre. Hablamos un poco tarde de esta peli. Pero bueno, vayan al Caco, que es un gran cine para... Antes, Rodri te habló de 76-89-23, que va a tener funciones el miércoles 5 y el 12 de noviembre a las 8 y el miércoles 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo. Una sala que está puesta a nuevo hace algunos años, pero es una sala histórica de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay gente que ha ido de pequeña a esa sala y hoy puede volver a ir ahí en Triunvirato 4444. Nos vamos a ir de este programa con esta canción.